Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos, señor Zambrano. Gracias, Francia, a tu orden. Bueno, varios temas para revisar en la agenda política nacional. Entendemos que la semana pasada se llevó a cabo en Bogotá una cumbre internacional sobre Venezuela, pero esta semana también se conoció que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se ha prohibido al gobierno venezolano hacer transacciones con Citgo, algo que ha generado muchísimas reacciones, entre ellas el presidente de la República ha dicho que esto es una patada a la mesa de Bogotá. ¿Cuál es su posición? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que tenemos dos hechos notables que conspiran contra ese mecanismo que se está intentando desarrollar en Colombia. Nosotros ya lo hemos tenido en el pasado, Contadora es un ejemplo de ello, ¿no? Y creo que pudiéramos avanzar muchísimo si ese mecanismo se fortalece. Lo primero fue la huida de Guaidó, ¿no? Yo creo que en el momento que se produce, le introdujo una turbulencia importante a esa conferencia política. No hay que olvidar que ahí habían 20 gobiernos. Y luego ahora, no solamente es que prohíben las transacciones con Citgo, sino que pretenden robarnos a Citgo. Yo creo que es un hecho extremadamente grave. Si eso llegara a ocurrir, podemos tener un antes y un después en una ruptura de esa naturaleza, en un robo de esa naturaleza. Yo creo que es un buen momento para que los integrantes de esa conferencia política se pronuncien y obliguen a los Estados Unidos a retroceder en esa ruta de implosionar ese mecanismo, porque indudablemente lo implosionaría, y en segundo lugar, de frenar ese robo descarado que le quieren hacer a la República. No te olvides que Citgo forma parte estratégicamente de nuestros combustibles, de nuestro petróleo, tiene un conjunto de refinerías para refinar el petróleo extrapesado de Venezuela. Y en el marco de esa internacionalización que en su momento se hizo, bueno, cumple un papel estratégico para la venta y procesamiento de nuestros combustibles. Bueno, robarse Citgo, le están robando una buena parte de nuestro programa energético, sin duda alguna. Y eso acabaría con esa iniciativa del presidente Petro, porque ¿qué sentido tiene? Es decir, esa es una iniciativa que lo que quiere es ayudar a resolver las diferencias fundamentales entre dos gobiernos, entre el gobierno venezolano y el gobierno estadounidense, en la cual le ha impuesto un paquete de sanciones criminales al país que nos tienen sumidos en una crisis económica importante. De tal manera que quizás un llamado a esa comunidad internacional, que resalto porque es una comunidad internacional que no fue a ese evento polarizada. Y yo creo que hay un avance importante. Solo en un escenario como ese, yo diría que podemos lograr una rebaja importante y considerable de las sanciones, sobre todo en el campo energético, en el campo petrolero, que es nuestra principal renta que tiene el país. Fíjese algo, señor Zambrano, desde esa cumbre en Bogotá el presidente Petro pidió más democracia y menos sanciones. Fue básicamente el mensaje que envió. ¿Por qué considera usted que desde Estados Unidos, luego de esta reunión internacional en la que participó también representación estadounidense, se toma esta decisión y se emite esta orden? Bueno, sin duda alguna, el gobierno norteamericano ha ido apretando cada vez más en ciertos sectores que estrangulan la economía del país. Es decir, el deseo de mantener un desalojo del gobierno se mantiene y en la especificidad de ir apretando más en el campo energético para irnos cortando el flujo de nuestros ingresos. Yo creo que es una ruta absolutamente equivocada que contrasta con supuestamente la iniciativa de esa conferencia internacional que fue del presidente Biden. O pudiéramos estar en presencia de dos políticas distintas, una política de la Casa Blanca y una política
de garrote en el Departamento de Estado que se expresa en las decisiones que ha venido tomando la OFAC. Es decir, de robarse el activo más importante que tiene el país. Y no te digo de los casos que tenemos en tribunales internacionales como el Oro de Londres o como el dinero que se tiene en la banca portuguesa. Es decir, que nosotros tenemos un estrangulamiento importante por todos los lados. Nosotros tenemos, por ejemplo, recursos en organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, que tampoco tiene acceso a la República. Nosotros no tendríamos ninguna necesidad de estar recurriendo a ayuda internacional porque tenemos suficientes recursos, activos suficientes en el exterior para que Venezuela tenga su autonomía financiera y pueda desarrollar todos los programas que como Estado debemos desarrollar. Desde la Comisión de Política Exterior se ha estado abordando precisamente el tema de las sanciones de manera constante. ¿Hay previsiones para en los próximos días abordar el escenario Citgo dentro de la Comisión de Política Exterior? Sí, justamente ayer tratamos el tema Citgo también, la preocupación que existe sobre el camino, sobre este curso que está tomando una política absolutamente equivocada del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, fíjate que la comisión ha venido aprobando en sucesivas sesiones y asimismo la plenaria de la Asamblea Nacional una serie de acuerdos que nos permiten anular decisiones anteriores de la Asamblea del 2015 en la cual sirvieron de base jurídica para que el Parlamento norteamericano tomara en sus manos el conjunto de sanciones que hoy nos están aplicando contra Venezuela. Bueno, hemos querido darle a eso, anular esos actos administrativos, al legislativo con otro acto legislativo. Y ya ha sido importante, países como por ejemplo Suiza, España, Portugal, hoy en día ya no reconocen a los abogados del mal llamado gobierno interino, sino que por el contrario reconocen ya las gestiones y los abogados y la defensa de los abogados del Estado. Eso es muy importante, todavía falta el Reino Unido, falta Estados Unidos, que todavía no han admitido ese conjunto de decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional. Yo creo que esa es la ruta, pues nosotros intentamos que por la vía legislativa darle un piso a nuestra lucha contra las sanciones. Bien, en medio de todo este escenario de sanciones desde Estados Unidos, también se ha pedido la buena voluntad y muestras fehacientes por parte del Ejecutivo de Nicolás Maduro. Entre ellos se ha pedido elecciones libres, con condiciones, con veeduría internacional, la liberación de presos políticos, por ejemplo. ¿Usted considera que desde el gobierno, desde el Ejecutivo Nacional, se han dado esas muestras? Todo lógico del consenso, y ahí estamos. Yo aspiraría a que la Alianza Democrática, que forme parte de esta nueva coalición, y resolver el tema de la candidatura en lo que queda de año. Es decir, también es mucho tiempo. ¿Le parece que es mucho tiempo? Yo creo que es mucho tiempo. Fíjate, por ejemplo, en Argentina las elecciones son en octubre y no hay candidato presidencial de nadie. O sea, para que tengas una idea, en octubre son las elecciones presidenciales. Hay que administrar el tiempo, ¿no? Sin embargo, hay muchas propuestas que son importantes, que hay que tomarlas en cuenta. Yo digo, por ejemplo, que la propuesta de Antonio Carri es una propuesta de un insider, de alguien que no está vinculado, que es un rostro no vinculado al conflicto, y eso es muy importante. Ahí están las encuestas donde indican que la gente está ya cansada del conflicto y no quieren y no votarán nunca por un rostro del conflicto. Entonces, eso es un elemento importante, Francis, que hay que tomar en cuenta en lo que viene en este proceso electoral de este año, que va a ser un año quizá para escoger un candidato, pero que tenemos que valorar todos estos elementos para dar ese paso. Ahora bien, Leopoldo López los acusó a usted, a Antonio Carri y a Luis Augusto Romero de estar aliados con el gobierno de Maduro. ¿Cuál es su respuesta al respecto? Bueno, la verdad que tú sabes que hay muchos desamoblados en la cabeza hoy en día, ¿no? Yo te diría, Francis, para no entrar en la charca, que no vale la pena, que aquí los únicos aliados que ha tenido el gobierno son los que han llamado la atención. Eso es lo que ha permitido que no se haya producido un cambio en todo este tiempo. De tal manera que es muy pobre esa declaración.
quizás les ha dolido mucho que nos haya recibido el canciller de España y con él hemos debatido temas trascendentes, importantes, como este tema de la conferencia política y su importancia, pero además desde allí anunciamos la creación, la decisión de crear, de construir esta nueva coalición alternativa en Venezuela, que ya tiene 3 partidos, Alianza LAPI, Avanzada Progresista y Cambiemos. Vamos a revisar la participación de la audiencia a través de la red social Twitter. Vamos a compartir con usted algunos de los comentarios y preguntas. Escribe a esta hora R. Soto 2008. Buen día, señor Zambrano. ¿Cuál es la diferencia de que Estados Unidos se robe un activo en el exterior o de que un ministerio del gobierno se robe casi todo el recurso de PDVSA dentro de nuestro país? ¿Acaso no iba a ser saqueado en manos del gobierno? Le pregunta que le responde. Bueno, eso es como admitir que hay ladrones buenos y ladrones malos. O sea, es absurdo, esa es una pregunta con una conclusión absurda. ¿Y su posición en torno a los hechos de corrupción que se han destapado desde la Estatal Petróleos de Venezuela y otras instituciones del Estado? Nosotros hemos justamente condenado eso y hemos emitido posición al respecto. Hemos aprobado en la Asamblea Nacional comunicados importantes de exigir que la investigación se profundice y llegue hacia sus últimas consecuencias, que ha sido muy importante. Yo creo que ese paso era fundamental para ir saneando las finanzas del país. Y ojalá que continúen, yo creo que es un paso de verdad importante. Escribe el señor Oscar Sánchez. ¿Cuál es la diferencia en liberar las sanciones si el gobierno tiene 23 años manejando la economía y los ingresos más grandes que han entrado al país, pero igual nos sumergieron en este desastre por corrupción, narcotráfico y crearon una élite nueva? ¿Qué comentario tiene al respecto? Bueno, yo le respeto su opinión. Yo jamás aprobaría ninguna sanciones con esa justificación que él plantea. Yo creo que aprobar, y no solamente aprobarla, sino ir a pedir sanciones contra el país, bueno, va a dañar no solamente al país hoy, sino todo el futuro de las generaciones por venir. Porque le quiero decir a él lo siguiente: las sanciones son hechas para no retirarlas nunca, por aquello de la corresponsabilidad. Es decir, que toda su generación, las que usted pueda tener hacia el futuro, van a sufrir las sanciones. De tal manera que tratar de hacer ese encanje no me parece lo más saludable, porque la intencionalidad es otra, es acabar con el país. De tal manera que lo que nos tenemos que poner de acuerdo para resolver nuestros temas internos, pero no pudiéramos jamás, de alguna manera, creer que las sanciones son un salvavidas. Al revés, eso es una yunta que te lleva hacia el fondo del mar, donde nunca más podrás salir. Aquí hay 2 comentarios, se los voy a compartir en conjunto para que los responda, por favor. Escribe Náufrago 27. Buenos días, señor Timoteo. Usted está a favor de la corrupción del oficialismo, ya que han robado a mano abierta, y no dice nada. Ahí está lo de PDVSA. Y la oposición, hay muchas conciencias compradas, por eso es que nunca se va a salir de esta locura. No hay confianza, le escribe. Y R. Soto, buen día, expropiar es robar. No, pero déjame responderle a eso. Bueno, yo creo que él se está refiriendo a Leopoldo López y a toda esa camarilla que se han robado todo lo que se han robado. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, de verdad, en lo absoluto, ni gobierno ni ese sector opositor. Y R. Soto le pregunta, buen día, expropiar es robar. ¿Acaso no es la misma política la que aplica el gobierno desde hace 20 años? ¿No es una cucharada de su propia medicina cuando expropian a Citgo? Bueno, pero es lo que te decía. Sí, yo creo que aquí hay una confusión de estos que pueden ser unos bots que no piensan. Fíjate, creer que porque Estados Unidos se robe a Citgo es bueno, porque aquí se ha expropiado, que claro que es malo la expropiación, pero nosotros estamos defendiendo un bien, un activo fundamental de la política energética del Estado venezolano. Es decir, yo eso lo voy a defender siempre. El orden interno, estoy de acuerdo, nunca he comulgado con las expropiaciones, pero no podemos decir, porque me da la impresión es que él plantea que esa expropiación es buena, mientras que la aquí es mala. No, las dos son malas. Pero aquí hay un elemento fundamental que es un bien de todos los venezolanos que tenemos en el exterior y que además forma parte de una política estratégica, energética de Venezuela,
cuando salimos a la internacionalización de nuestra industria. De tal manera que hay que tener cuidado. Nos expropian Citgo y por eso te decía al principio, será una cosa dramática, grave para el país, habrá un antes y un después por esa expropiación que tenemos que medir muy bien. Ojalá que Estados Unidos, que ha mostrado algunos signos por llamadas que ha hecho, donde está disculpándose con gobiernos